Espi, una pregunta. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Un mundo sin cerveza? No. ¿O morir inundado y ahogado por cerveza? Hombre, claramente la segunda. ¿La segunda tú crees? Por favor. Sí. Si hay que morir, qué mejor manera que morir ahogado en cerveza. Sergio, ¿comparte su opinión? Hombre, definitivamente, que mejor que sobre que no que falte. Ya. A pesar de la muerte, Jesús, ¿tú también dirías eso? Hombre, ¿por qué llegar a esos extremos? ¿No dicen que la cerveza es terapéutica? Pues es incompatible con la muerte. Bueno, yo voy a hacer una confesión a estas alturas de la vida. Y sabéis que es cierta. A mí no me gusta la cerveza, ¿qué narices? Ya voy a decir. A mí no me gusta la cerveza. ¡No me gusta! Tengo que aguantar esta bomba si no me gusta la cerveza. Bebe Coca-Cola. Campo. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde alguien puede ser abucheado por sus compañeros de trabajo. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Pues estoy encantado de estar con vosotros una vez más. Jesús Callejo, ¿todo bien? Todo bien, con una cerveza en la mano. Eso, Alberto Espinosa, ¿una cervecita quieres? Sí, a eso iba ahora mismo, a abrírmela. Y antes de charlar de nuestras cosas de gente Mindfacts, Sergio, recordamos y damos las gracias a los oyentes porque, como siempre, sus escuchas hacen posible que sigamos pudiendo ayudar a quien más lo necesita. Por supuesto, Mindfacts tiene siempre un trasfondo benévolo y lo que queremos es intentar erradicar esas colas del hambre tan tristes que hemos visto por la pandemia en España, para los cuales ya hemos recaudado más de 300 raciones de comida y que esperamos multiplicar o por mucho. Y los oyentes nos pueden ayudar escuchándonos y también retuiteando nuestros posts en Twitter cuando nos vean que algo les interesa. Eso es, ya sabéis, @Mindfacts_ en Twitter y en vuestra plataforma de podcast favorita. Hoy, en Mindfacts, hablamos de catástrofes naturales. Catástrofes naturales no del estilo de la que hemos vivido en 2020, que no deja de serlo esta pandemia que todavía sigue entre nosotros y causando desgracias, sino de otro tipo de catástrofes naturales, esos momentos en los que nos vemos superados por la fuerza de la propia naturaleza, como podría ser una inundación mundial de cerveza, pero creo que eso no se va a dar, creo que ese diluvio no va a llegar, así que vamos a mirar otras cosas que han ocurrido de verdad en la historia y sobre todo cómo podemos anticiparnos a las que lleguen en el futuro. Y es que Jesús... Bueno, espera, Jesús, ahora te pregunto por casos concretos, pero mira, Sergio, ¿tú crees que vamos a tener tecnología suficiente algún día como para vencer la fuerza de la propia naturaleza? Bueno, para vencerla no lo sé, porque es verdad que algunos autores dicen que la naturaleza se intenta sacudir estos parásitos que tiene habitando encima de ella y que la están destruyendo, que somos todos nosotros, pero al menos sí para predecir estas catástrofes que de cuando en cuando acontecen, o al menos para minimizar sus efectos. Uh-huh. Y ahora sí, Jesús, cuando la naturaleza se pone brava, no hay quien la supere. No, está claro, y tenemos ejemplos suficientes. De hecho, sabes que hay, por lo menos yo conozco 3 libros que se titulan como La Sexta Extinción, ¿no? Entonces la gente dirá, bueno, ¿qué es eso de la sexta extinción? Porque ha habido 5 anteriores, pero las 5 anteriores, que fueron extinciones masivas, donde prácticamente se extinguió el 80, el 90% de los seres vivientes, teníamos la suerte de que no había Homo sapiens, entonces no pasó nada. La última de esas 5 extinciones masivas fue hace 65 millones de años, cuando se cargó a todos los dinosaurios. Por suerte, no a los mamíferos, y los mamíferos vivieron tranquilos y felices. Pero claro, se habla de una sexta extinción. ¿Cuándo puede ocurrir? Bueno, pues hay síntomas, hay elementos suficientes para determinar cómo puede ocurrir y cuándo, y nos vienen alertando muchos científicos, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos, me imagino, posteriormente. Si nos vamos más atrás, es decir, eliminando esas 5 extinciones masivas porque no había Homo sapiens, bueno, una de ellas fue, ya digo, terrorífica porque fue hace 252 millones de años, estamos hablando de la época pérmica, que murieron el 95% de todas las especies. El 95%. El 95%, o sea, sí. Que prácticamente empezar de cero. Está considerada como la extinción madre. Prácticamente empezaron de cero, pero ya digo, en una época donde no había Homo sapiens. Bueno, pues si nos vamos un poco más actual, ¿no? La época donde ya empieza a haber Homo sapiens, ya sabéis que más o menos hace
150.000 años es cuando empezamos a deambular por este planeta llamado Tierra, pues hay unas cuantas extinciones donde también el ser humano ha corrido un serio peligro. La mayor de todas, sin ser la sexta extinción, ocurrió hace 75.000 años. Fue en un volcán, el volcán de Toba, en Indonesia, donde hubo una explosión de tal magnitud, ¿vale?, que redujo la población a unos 10.000 habitantes en todo el planeta. Por decirlo de otra manera, a unas 2.000 parejas fértiles. Bueno, hay especies animales que ahora mismo están en esas cifras y que eso es serio peligro de extinción, totalmente. Sí, pues nosotros estuvimos ahí. O sea, te quiero decir que aparte de exterminar a muchas más especies animales, casi el ser humano desaparece. Lo que se conoce en Mindfuck como un reset de fábrica. Estamos volviendo a... Sí, claro. Porque quedaran 10.000 habitantes en todo el planeta, imagínate, para verse uno a otro, ¿no? En fin, casi era un acontecimiento mundial. Bueno, pues ahí es más o menos también cuando empieza esa migración desde África hasta el resto, ¿no?, de los distintos continentes en esos 75.000 años. ¿Por qué? Porque los que sobrevivieron se dieron cuenta de que, bueno, que había que establecer nuevas colonias y que había que perpetuar la especie, ¿no? Entonces, bueno, es un momento clave, esos 75.000 años, que por cierto no es demasiado conocido, ¿no?, que tuvo que ver con ese incidente o esa explosión de Toba. Bueno, luego, por citarlo ya muy deprisa, hace 12.000 años algo ocurrió, ya lo sabemos, y alguna vez lo hemos comentado, que genera muchísimos mitos alrededor de esos míticos 12.000 años, entre ellos la Atlántida, que si algún asteroide, que si el diluvio universal, etcétera, etcétera. Pues que es verdad que casi todas estas grandes extinciones masivas están relacionadas siempre o bien con diluvios, o bien con cambios climáticos, o bien con alguna glaciación, o bien con volcanes, o bien con meteoritos, ¿vale? Siempre se dan alguna de esas circunstancias. Como ves, no hay ninguna que tenga que ver con inundaciones de cerveza. Todavía. Oye, Espi, estaba pensando una cosa. ¿Y lo bonito que sería el mundo sin humanos? Ya, yo solo pienso muchas veces, macho. ¿Verdad que sí? Pues vamos camino, ¿eh? Vamos camino. En el fondo solo fastidiamos y no hacemos nada productivo. A vosotros que os gusta el cine, aquí, a ti que te gusta el cine, Fran, recordarás Soy Leyenda, la película, cuando él va por Nueva York, está comido por la naturaleza completamente y, claro que lo recuerdo, la naturaleza reclama su sitio. Sí. Es que no lo ha visto, Sergio. Ya, bueno, pero que falsee que sí, que diga que sí. Sí, estoy diciendo que sí, pero está Espinosa reventando mis secretos, hombre. Lo que sí que, bueno, aunque el ser humano efectivamente en 2021, ya veremos en el futuro, seguimos aquí en este planeta, durante la época más moderna, durante los últimos pocos miles de años, también ha habido una serie de catástrofes naturales, de eventos naturales que no han acabado con nosotros, pero que sí que nos han dado unos buenos sustos. Y además muchos de ellos tienen que ver, como dices, con volcanes y con terremotos. Sí, son como señales de advertencia, son toques de atención para darnos cuenta de que a veces, hagamos lo que hagamos, la fuerza de la naturaleza va por sus aires distintos y nos puede exterminar. Lo peor de todo es cuando nosotros además estamos provocando a veces estos acontecimientos, ¿no?, que tendría que ver con ese cambio climático. Pero bueno, como tú bien decías, Fran, en estos últimos miles de años también han ocurrido algún tipo de evento, vamos a llamarle preocupante, en el sentido de que hay civilizaciones que han desaparecido, enteras, tal cual. Y ponemos un ejemplo, que es el caso de la erupción minoica, como así se llama, ¿no? Por entonces, en el Mediterráneo, alrededor de la isla de Creta, había una cultura, una civilización bastante próspera, que era la minoica, y que muchos oyentes les sonará al rey Minos, al laberinto, al Minotauro, al hilo de Ariadna y a Dédalo, ¿no?, que es el primero que empieza a hacer ese primer aparato volador. Bueno, pues desaparece, casi de la noche a la mañana desaparece, y se sabe que tiene que ver con un acontecimiento, en este caso geológico, que fue la explosión del volcán Santorini y Tera, ¿no?, tiene los dos nombres. Bueno, pues esa erupción fue tan potente, tan bestial, que arrasó esa civilización minoica, hasta el punto de que la que sucede a esa civilización, precisamente de los restos que quedan, es la civilización micénica. A partir de ahí empiezan los micénicos, porque parece que se aprovechan un poco de la debilidad, lógicamente, que había generado pues aquella catástrofe. ¿Y cuándo ocurrió? Aquí hay diversidad de fechas, ¿no? Según a dónde nos atengamos. Para los arqueólogos fue hace 1500 años antes de Cristo, pero si nos vamos a una datación por radiocarbono sería en el 1618 aproximadamente, y si nos vamos a un análisis dendrológico, es decir, cuando miras los anillos de los árboles, porque ya sabes que también quedan secuencias y rastros de estas catástrofes naturales, pues sería alrededor del 1628 antes de Cristo. Pero claro, aquí se dan otros dos fenómenos paralelos que de alguna forma corrobora que la explosión tuvo también sus consecuencias, y consecuencias
en distancias bastante largas. Por ejemplo, en China. Porque en China, qué curioso que justo las dataciones cronológicas que tenemos en China, la dinastía Xia desaparece de una forma brusca justo en esa fecha para dar inicio a la dinastía Shang. Y también tuvo que ver con un cambio climático que posiblemente derivara de esta explosión del Santorini en Creta. Y también, y esto es otro apartado que comentan algunos arqueólogos y también algunos historiadores, las famosas plagas bíblicas que aparecen en el Antiguo Testamento tendrían que ver con las consecuencias climatológicas que generó la explosión del Terra Santorini. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una de esas explosiones. Sí, sí. Claro, sí, es curioso porque para que veas que son cosas que nunca son locales exactamente, sino que luego tienen efectos secundarios, en fin, que pueden generar otro tipo de elementos, por una parte traumáticos, pero por otra parte de florecimiento. Fijaros en este caso, una civilización desaparece, la minoica, una civilización aparece que es la micénica. Entonces es como que de las ruinas de algo florece una nueva estructura. Es como que a rey muerto, rey puesto. Bueno, pues aquí se da algo parecido. Yo quería preguntarte, Vale, Jesús, sí. si tú le das algún Dime. pábulo a la teoría de Gavin Menzies que dice que este grandísimo erupción volcánica, esta gran erupción volcánica, pudo ser el fin de la Atlántida y pudo ser ese paso de lo que algunos sitúan a Atlántida en esa zona y, bueno, pues un nuevo comienzo para esa civilización, como tú dices. No, para mí no tiene nada que ver la Atlántida con esto, pero por una razón básica. Los datos que tenemos de la Atlántida, y los más antiguos son los de Platón, ¿de acuerdo? Siempre sitúan dos elementos que no corresponden en este caso. Porque aquí estamos hablando de Santorini, del mar Mediterráneo, y estamos hablando de un lugar, bueno, de una isla, pues muy pequeña, ¿no? En cuestiones geográficas. Sin embargo, cuando se habla de la Atlántida, se habla de hace 12.000 años, por lo tanto ya no coincide a nivel cronológico, y se habla del Atlántico, por lo tanto tampoco coincide el mar. Entonces yo creo que no. Es verdad, no solo Gavin Menzies, ¿no? Sino Galopoulos y muchos más investigadores han determinado que esta catástrofe pudo haber tenido relación con eso que llamamos genéricamente la Atlántida. A mí me gusta llamarlo Atlántidas, porque para mí las Atlántidas son aquellas civilizaciones que han desaparecido por algún tipo de elemento de catástrofe natural. No es el único caso, también en el Mar Negro hay distintas culturas que desaparecieron y bueno, pues y hace también 8.000 años se sabe que ocurrieron distintas catástrofes de este tipo, incluso hace 5.000 años. Fijaros que hace 5.000 años también se produce un impasse dentro de la historia de la evolución. Hace 5.000 años es cuando empiezan todas las grandes ciudades sumerias, donde empieza la civilización egipcia, en ese famoso 3100 a.C., donde empieza también la cultura maya, etcétera, etcétera. Es decir, que algo ocurrió también que generó un antes y un después. Por eso yo no creo que la explosión del Santorini tuviera nada que ver con la Atlántida, porque la Atlántida se sitúa en una zona muy concreta, que sería el mar Atlántico, en una época muy concreta, que sería más o menos hace 12.000 años, y las dimensiones que describe tanto Platón como los sucesores, ¿no?, que han establecido esa teoría, pues no encaja para nada. Ahora, si alguien quiere establecerlo en el Mediterráneo, allá él, pero sería una de tantas Atlántidas, es decir, de tantas civilizaciones que han desaparecido por causas naturales. ¿De acuerdo? Una pregunta, Jesús. Has dicho que una de las referencias de la Atlántida es Platón. ¿Pero hay alguna más histórica que...? No, la más antigua es Platón. Hay más, pero posteriormente. Las de Platón, el Timeo y el Critias, ¿sí? Estos dos diálogos son las referencias más antiguas, que me hace gracia porque normalmente a Platón siempre se les considera como una de las grandes mentes pensantes, pero en este caso dice que habla de oídas. Efectivamente habla de oídas, porque lo que recoge son las crónicas de los sacerdotes del templo de Taís en Egipto. Y en Egipto sí tenían crónicas donde se decía de pe a pa todo lo que había ocurrido. Crónicas que, por desgracia, desaparecieron con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. ¿De acuerdo, no? Entonces, bueno, me refiero que posteriormente, pero ya muy posteriormente sí que se vuelve a hablar de la Atlántida, pero siempre como referencia a un continente que desapareció en un gran océano. Entonces, ahí surgen como tres teorías un poco paralelas. Por una parte, un gran continente que era en el Atlántico, que sería la Atlántida. Por otra parte, un gran continente que estaría en el Pacífico, que sería Mu. Y por otra parte, un gran continente en el Índico, que lo llaman Lemuria. O Kumari Kandan, que sería también un poco los restos de lo que ahora queda, que sería Sri Lanka. Y además el puente de Rama, que es el que más o menos une, ¿no?, lo que es Sri Lanka con el subcontinente indio, que ahora está debajo del agua. Dice que sería un puente artificial que ahora estaría bajo el agua a raíz de aquella catástrofe que hubo, que
elevó el nivel del mar y por lo tanto anegó todas las zonas que había alrededor. Es decir, que en aquella época, y siempre hablamos de esos 12.000 años, se habla de 3 continentes distintos en 3 océanos distintos. Como veis, ninguno coincidiría con este siglo XVII a.C., con la explosión de Santorini y de Tera, ¿de acuerdo? O sea, que sería otro distinto, otro posterior y con una cultura, desde mi punto de vista, muy inferior a las que estamos hablando, que es la cultura minoica, que tenía mucha importancia a nivel arqueológico y a nivel industrial y a nivel comercial, pero no tiene nada que ver con estas grandes culturas de las que prácticamente se ha hablado de todo. Pero bueno, si dejamos un poco al lado eso... Claro, de ser cierto esto, como decías, es por poner en contexto que desaparezcan grandes continentes o grandes lugares, claro, grandes islas. Solo la naturaleza puede realizar algo como esto. Y recuperando la idea del efecto mariposa que decías antes, uno de los ejemplos que traes sobre catástrofes más recientes, la explosión del Krakatoa, también se dejó sentir mucho más allá de lo que es su propia zona cercana, ¿no? De su ámbito geográfico. Claro, bueno, como que se vio el resplandor a cientos y cientos de kilómetros de allí. Fíjate, y estamos hablando de una fecha relativamente reciente, estamos hablando de agosto de 1883. Pero bueno, lo que se generó ahí en el estrecho de Sonda, también en Indonesia, pues fue algo espectacular. Aquí sí tenemos ya datos de las personas que llegaron a morir. Se habla de 36.400 personas. No es que sean muchas comparado con otras que ahora comentaremos, pero lo suficientes porque, claro, estamos hablando del Krakatoa, de una zona geográfica muy concreta y muy aislada, ¿no? Y aún así produjo una devastación absoluta, gracias a esos flujos piroclásticos, gracias a las cenizas volcánicas y también al tsunami que genera. Porque no lo olvidemos, lo mismo pasó también con el Santorini. O sea, no solo es un volcán que implosiona, como pasó con el Santorini, que por cierto ahora queda una parte de aquello. O sea, el Santorini ahora es una isla paradisíaca. Muchas parejas de novios van al Santorini y muchas veces no son conscientes de que la belleza se ha generado a raíz de una gran catástrofe. Vuestro algo selfie está hecho sobre miles de muertos. Claro, exactamente. Sí, de algo. Pero bueno, es verdad que han pasado ya muchos siglos y ya digo, lo que por una parte se sembró de terror y de muertes, ahora se ha sembrado de flores, de poesía y de romanticismo, ¿no? Un poco lo que pasa también con las médulas en León. Cuando tú vas a las médulas, dices, qué bonito, ¿no? El sitio. Pero sin embargo, las médulas está hecha precisamente por una devastación de la montaña con la ruina Montium buscando ese oro por parte de los romanos. Entonces, destrozando literalmente una parte geográfica de León, del Bierzo, y ahora sin embargo se ha convertido pues en un lugar paradisíaco, bonito, hermoso, romántico. Bueno, pues curiosamente, ¿no? Cómo la vida siempre se manifiesta, incluso en los momentos mucho más dramáticos. Por eso si el ser humano desapareciera, el planeta seguiría y habría otra especie dominante en su momento, que es lo que pasó en la época de los dinosaurios. Sí, si el ser humano desapareciera, yo estoy seguro de que el planeta Tierra sería un lugar maravilloso, con el pequeño detalle de que no estaríamos nosotros para disfrutarlo. Pero bueno, ¿qué más da eso? Uno de los conceptos que han resurgido en las últimas décadas, diría yo, los últimos años en cuanto a catástrofe natural, pandemias aparte, es el de los tsunamis, que es algo que parecía casi mitológico, pero que por desgracia, y miles de personas lo han sufrido en sus carnes, ha vuelto a los titulares de los periódicos y de las noticias por la combinación de un terremoto, o un maremoto mejor dicho, debajo del agua, y la consecuente ola gigantesca. Como digo, hemos visto varias, pero quizá la más dramática, Sergio, por la extensión y todo lo que conllevó después, fue la que llegó a Fukushima, en Japón. Sí, bueno, se cumplen recientemente 10 años de ese triple desastre natural, ¿no? Que fue el terremoto, el tsunami y, por supuesto, la destrucción que causó también la radiación nuclear que escapó debido a la destrucción de esa central nuclear que, en un fallo incomprensible para lo que es la ingeniería japonesa, pues estaba en una ubicación desafortunada, cuando menos. Japón es una tierra que ya sabéis que yo tengo mucho cariño y, bueno, de hecho no hace tanto que estuve por allí, por la zona del desastre. Quise contribuir de algún modo, pagar mi homenaje a esas 18.500 personas que fallecieron en ese lugar y quise acercarme para ver cómo estaba reconstruyendo la zona el gobierno japonés. Para mi sorpresa estaba bastante mejor de lo que yo esperaba. Es cierto que no te dejan acercarte a menos de 100 kilómetros de la zona cero, por así decirlo, donde se causó el desastre y que todavía hay pues problemas en la central nuclear de Fukushima Daiichi,
Pero hay que decir que el entorno está bastante recuperado. Toda la parte civil que fue destruida debido a esa tremenda ola de 10 metros de altura que vino después del terremoto de 9.0 la escala Richter, que hay que recordar que es una escala que es exponencial. Es decir, no es que 9 sea un poco peor que 8, sino que es el doble de peor, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue uno de los terremotos más horribles que se han podido ver en la historia humana y, por desgracia, causó ese tsunami que todos hemos visto también en los vídeos, cómo se llevaba por delante barcos, casas, vidas, coches, como si fuera de juguete. Y Japón, que es una cultura de estudio y de ingeniería, pues ha querido aprender del error y sobre todo ha querido ser capaz de evitar este tipo de tragedias que se puedan volver a producir. ¿Y cómo lo han hecho? Pues poniendo, como siempre, la tecnología a su servicio. Tanto es así que han creado el ordenador más potente del mundo, el ordenador llamado Fugaku, que por cierto es otro nombre para denominar al monte Fuji. El nombre de Fugaku es un alias adicional al monte Fuji. Y bueno, en noviembre de 2020 que superaron a los Estados Unidos con esta supercomputadora que pertenece al centro de computación Riken y a Fujitsu, y que tiene ni más ni menos que la cantidad loca de 792.000 núcleos. Para que os hagáis... Pero ¿y este cacharro gordo para qué lo han hecho? Bueno, he dicho 792.000, me he quedado corto en una coma, lo estaba viendo. Son 7.900.000 núcleos. Este cacharro es tan súper mega gordo, lo que es capaz es de hacer predicciones y simulaciones de una forma bestial. Entonces, pero predicciones de terremotos. Sí, predicciones de terremotos y sobre todo tsunamis. Se ha puesto la capacidad de potencia de este bicharraco, que imaginaos que un ordenador normal, un Mac normal, tiene 4 núcleos, pues esto tiene 7 millones de núcleos, casi 8 millones de núcleos. Vamos a ver una cosa. Yo sé que te gusta mucho Japón, Sergio, pero Jesús, para predecir un terremoto nos vale un perro, ¿no? Nos valdría cualquier animal, porque se ha demostrado que los animales tienen eso que se llama un sexto sentido, y no es el primer caso ni el último, donde antes de un tsunami, antes de un terremoto, los animales lo presienten a través de un comportamiento anómalo. Se vuelven locos. Claro. Sí, empiezan a tener un comportamiento, pues, a veces agresivo, muy inquieto, en otros casos se quedan, por ejemplo, parados, no comen. Es decir, que tienen algo, pero estamos hablando de horas, incluso hay veces que se habla de días, cuando ya empiezan a tener estos síntomas. No solo ya los animales, vamos a llamarles terrestres, sino también las aves, ¿no? Las aves también parece que se desorientan. Todo tiene un poco que ver con los cambios de la presión del aire. También se habla de una cierta vibración de la Tierra que nosotros los humanos no percibimos, pero sí lo perciben los animales. Y se habla de los iones de carga positiva. Esto para mí es de las últimas teorías, me parece muy revolucionaria, pero también muy esclarecedora. Claro. Porque se habla de que en el aire se generan estos iones positivos cuando se producen como tensiones tectónicas dentro del interior de la Tierra, ¿no? Entonces ahí hay algo que genera, pues eso, esas fricciones, esas capas profundas son sometidas a unas tensiones que, previas al terremoto, que hace que se liberen estas cargas positivas. Y esas cargas positivas, esa ionización, la perciben algunos animales, de tal manera que se empiezan a comportar de una forma rara. Entonces dices, bueno, ¿qué le pasa a mi perro? ¿Qué le pasa al gato? ¿O qué le pasa a mi loro? Eso es. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar que esto es previo a algo que va a ocurrir, por desgracia, pues al resto de la población. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los guardabosques, que están muy acostumbrados a ver el comportamiento de los animales, y se sabe también mucho en los zoos. También, porque los zoos, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de 1979, el que azotó California, los animales empezaron a tener, del parque zoológico, empezaron a tener un comportamiento extraño. Las llamas se negaron a comer, los tigres, un tigre pequeño que había, que era amistoso en general, pues empezó a ser agresivo, un elefante que le cortaban las uñas habitualmente, se negó a que le cortaran las uñas. En fin, ese tipo de comportamientos son síntomas evidentes de que algo iba a ocurrir. Claro, y efectivamente algo ocurrió. Con lo cual, Espinosa, la solución en lugar de 7 millones de núcleos es poner 7 millones de gatos. Gatos, sí, o perros, o lo que sea. No, gatos son mejores para esto. Recuerdo, contaba muchas historias cuando el tsunami el de Tailandia, que no recuerdo muy bien cómo se llama la isla, pero eso lo contaron, el de la película de lo imposible. Sí. Eso lo contaron, como los animales de repente huyeron a las zonas más altas y flipaba la gente, decía, ¿qué coño pasa? Y venía un tsunami. Pues eso, Sergio, no sé para qué nos hace falta Nada, muy fácil. Ordenador gordo. Una vez que los japoneses sepan esto, ahora meten el ordenador en una carcasa con forma de perro, en plan Aibo de Sony,
Y que ladra y te detecta el tsunami a la vez, ¿sabes? Claro. Y te hace compañía. Entonces, para esto son muy válidos. No, realmente el problema es que nosotros no entendemos a los animales, ni los animales no entienden a nosotros, pero es verdad que sí que parece que hay un patrón de comportamiento en el cual ellos parece que se inquietan, ¿no? Cuando vienen este tipo de catástrofes naturales. Bueno, necesitamos algo más confiable y ya te digo que en Japón lo que se ha hecho es poner al servicio de la ciencia toda esta capacidad brutal que tiene Fugaku y metiéndole modos de generación y de simulación de los diferentes tsunamis, todos los datos que ha tenido, pues ese entrenamiento al que se le ha sometido ha dado un resultado en el cual ya el 90% de los tsunamis que se están produciendo, recordemos que Japón está en una zona sísmica tremenda, pues el 90% de los tsunamis los está prediciendo con éxito, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que él está sacando los patrones para que otros ordenadores a su vez aprendan de él. Es decir, tú el ordenador de tu casa lo conectas a Fugaku y le enseña a cómo predecir ese tsunami. O sea, con lo cual Fugaku dentro de poco no va a tener que estar permanentemente dedicado a esta detección precoz de esos tsunamis, sino que enseña a su vez a otros ordenadores menores a que detecten con sus mismos patrones, que esa es un poco la gracia que tiene el asunto. Y ya te digo que los resultados que están teniendo son bastante positivos y los tsunamis pequeños que se están produciendo, porque como digo en Japón son constantes, están siendo detectados con un 90% de corrección. Con lo cual, bueno, pues es muy importante el tener esa capacidad, aunque solo sea por minutos, no hace falta que sean horas, como decía Jesús, sino 3 minutos te pueden cambiar la vida o la no vida en el caso de que venga una ola gigante de la magnitud que tuvo esta desgracia en Fukushima, ¿no? Entonces, bueno, los japoneses ahí van un paso por delante y están aplicando ese conocimiento y esa tecnología para intentar evitar bajas de sus congéneres, con lo cual, bueno, pues nos quitamos el sombrero una vez más con los japoneses. Estaba pensando que nosotros, los 4 que estamos afincados en Madrid, pues bueno, pues esto no nos va a ayudar mucho porque estamos lejos de los potenciales tsunamis que puedan ocurrir. Mucha de nuestra audiencia que está en otras partes, ya no solo de España, en nuestro caso, de este país, sino de Latinoamérica, pues mira, pues sí, estarán más cerca de la costa y esto es una información que les puede ayudar. Y estaba pensando en otro fenómeno natural, Sergio, los huracanes, y pensando precisamente en América, en toda la zona del Mar Caribe y del Océano Atlántico por esa zona del mundo, que todos los años es noticia y por desgracia cada cierto tiempo es fuente de desastre y de desgracia total. Sí, los huracanes son uno de los elementos naturales más dañinos que no, por suerte no se producen, como tú bien dices, en todo el mundo, sino que en aquellas normalmente en zonas de mar y zonas de costa, debido a que se forman cuando un aire caliente y húmedo en el océano pues se alza y crea un sistema de bajas presiones sobre el agua. Entonces el aire viene a llenar esa presión de esa zona de esa región de baja presión y lo que hay son vientos muy altos, huracanados, como nunca mejor dicho, y normalmente lluvias muy potentes. Lo curioso es que hace bien poquito hemos detectado, gracias a nuestra capacidad de ver desde arriba, desde el espacio, hemos detectado el primer huracán espacial. Hasta ahora... ¿Huracán espacial? Sí, un huracán espacial que, bueno, pues es la primera vez que se detecta. Es cierto que es con datos de agosto de 2014, pero esos datos se han pasado también por estos ordenadores que a día de hoy tenemos, que son capaces de analizar muchos más parámetros, y se ha detectado que efectivamente en un mapa en 3 dimensiones, en un radio de 1000 kilómetros, que no es una cosa menor, pues se vieron un huracán que se hizo o que estaba formado en la atmósfera, ¿de acuerdo? No en la zona baja de la Tierra, como nosotros estamos acostumbrados, sino en una zona muy alta. Y como bien decía Jesús también antes, pues tenía unas características muy eléctricas, ¿no? Con muchos electrones y una tormenta que tuvo una violencia absoluta y tremenda. Tanto es así que duró 8 horas en una rotación diabólica que ya te digo que no se había detectado nunca. ¿Por qué es importante y por qué es interesante esto? Bueno, porque este tipo de huracanes, que ya habíamos visto en Tierra, pero no tanto en el espacio, también se han detectado por los astrónomos en otros planetas como Marte, Saturno y Júpiter. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo que son patrones que se generan en diferentes planetas y que nos podrían también hacer pensar dónde hay planetas que pudieran tener elementos climatológicos parecidos al nuestro. Con lo cual, bueno, el saber que se producen tanto en la superficie como en la propia atmósfera, pues nos da un indicativo más de qué buscar cuando miremos en exoplanetas. Y no deja de hacernos conocer un poco mejor nuestro propio planeta. Es un dato que hasta ahora era desconocido. Totalmente, yo me acabo de quedar loco, Espi, ¿tú sabías esto de los huracanes? Ni idea. Joder, sí.
Yo vengo a aprender aquí. Como Bueno, la tecnología avanza rápido y nos va dando datos cada vez más curiosos que nos hacen conocer mejor nuestro planeta. ¿Sabes? Una foto, a la que hablamos de esto, que me he acordado el otro día, lo veía, no recuerdo en qué red social, alguien que ponía una foto de pues una fuga de lava de un volcán, que entiendo que estaba más o menos inactivo hasta que ahí hubo una pequeña fuga de lava, y la gente haciéndose selfies cerca de la lava. Y jugando al voleibol. Sí, efectivamente. Y no cogían la lava para hacer una pelota, pues de milagro. Al margen de que el selfie es quizá una de las grandes lacras de esta sociedad y de la humanidad que nos puede llevar a la sexta extinción, como decía Jesús. Eso sería selección natural. Pero poco nos pasa. Sí, completamente. Estoy de acuerdo. A favor, estamos a favor. El que coja lava para hacer una bola es que se está ganando un premio Darwin. Pero quizá los volcanes, más allá de eventos concretos, también están un poco olvidados. Hace bastante que no tenemos una gran explosión, más allá de las que ha mencionado Jesús, y los volcanes están ahí, Sergio, están ahí amenazando o quizá ayudando. Puedan tener su utilidad. Bueno, hay una corriente científica que contraintuitivamente valora los volcanes como una herramienta y no como un impedimento. Si todo el mundo piensa en volcanes, piensa en que los volcanes, pues lo lógico es que calienten la atmósfera, ¿no? Y en ese aspecto, pues estaríamos claros. Pero no toda la naturaleza es tan sencillo y puede ser que los volcanes ayuden a disipar un poco el efecto de calentamiento que estamos haciendo, el calentamiento global que está haciendo el ser humano. Tanto es así que hay algunos científicos, y hay que reconocer que esta idea es un poco loca, pero lo que proponen es crear volcanes artificiales con explosiones nucleares dentro de nuestro propio manto para hacer que estos volcanes artificiales en su erupción emitan 10 millones de toneladas de cenizas, que lo que haga sea tapar la radiación solar que nos llega y reducir la temperatura del planeta en 1,5 grados en el periodo de 2 años. Esto es una situación que suena desesperada. Voy a escribir a ese señor en este momento. Suena desesperada, pero en el momento que empecemos a ver que se derritan los polos, igual empezamos a ver cosas ya de este estilo. Con lo cual, ya se ha teorizado y podría ser. Bomba nuclear dentro del manto, volcán. O sea, no suena muy bien. ¿Qué puede salir mal, Espinosa? No puede salir nada mal. El clásico comité de científicos que dirán, oye, se nos ha escapado esto de las manos, ¿no? Eso es lo que suena. A llamar a Bruce Willis, venga, a ver, que te vas a tener que ir. Bueno, pero es verdad eso que dice Sergio. O sea, este tipo de soluciones solo se plantean cuando ya el problema prácticamente sea irresoluble. Ya sabes que a grandes problemas, grandes remedios. Es decir, para que esto no llegue a ocurrir o a nadie se le ocurra esta idea, es decir, no tenemos que llegar a ese punto cero de no retorno. Ese es el problema. Claro. Que al final esto se está planteando porque parece que vamos a un camino en el que estamos abocados a la catástrofe, pero provocada por nuestra insensatez. Entonces dices, bueno, pues una especie ya de que vamos de perdidos al río, pues venga, vamos a explosionar un volcán a ver si con la ceniza pues generamos algo. Pero bueno, sí, bueno, los propios científicos... pero es muy peligroso porque estamos jugando con fuego y nunca mejor dicho. Los propios científicos... Y con un sistema que está en un equilibrio inestable, que tú a lo mejor si accedes ahí y le pones una bomba, la lías por otro lado. O sea, no sé. Pero seguro. O sacas a la Tierra de su propio eje y le cambias la situación magnética de los polos. Yo qué sé. Que puede pasar que ya ha cambiado de eje. Que ya ha cambiado a lo largo de la historia. Que ahora tenemos una desviación de 23 grados, pero otras veces ha cambiado también el eje magnético también. Bueno, como digo, los propios científicos ven algún pequeño problema y algún efecto secundario que podría venir, y es que sería... que como los propios volcanes emitirían 40 millones de toneladas de sulfatos a la atmósfera, eso podría crear unas lluvias ácidas que destruyesen todos los bosques del mundo. Pero, oye, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, esto es así. Pues eso, daños colaterales. Exactamente. Pero esto se me ocurre para que veáis un poco también como una explosión de un volcán, que en principio pues genera mucho dolor y muchas víctimas, como pasó por ejemplo con el volcán Tambora en Indonesia, que ocurrió el 10 de abril de 1815, para que veáis que también puede generar una explosión de creatividad. Y utilizo ese juego de palabras de forma deliberada. Me explico y lo cuento muy rápido. Ese volcán Tambora en Indonesia, pues bueno, en 1815, os podéis imaginar, generó unos altos niveles de ceniza en la atmósfera, de tal manera que tapó la radiación solar, y al año siguiente se generó lo que
popularmente y mediáticamente se llamó el año sin verano, ¿vale? Que fue en 1816. Bueno, pues ese año sin verano, donde la gente se moría de frío, donde hubo hambruna, donde hubo pobreza, donde, bueno, no había cereales y por lo tanto muchos animales también se murieron, bueno, se generan 3 elementos de creatividad. Se generan muchos más, pero os cuento 3. Uno de ellos es que precisamente la atmósfera, el suelo, los atardeceres cambiaron totalmente. William Turner, el gran pintor paisajista inglés, pues muchos de esos cuadros que se pensaban que eran defecto a su visión, pues no era defecto a su visión, sino sencillamente estaba pintando los atardeceres de la Inglaterra de 1816 en función de las cenizas volcánicas que había generado un volcán a miles de kilómetros de allí, que era el volcán Tambora. Por otra parte, es cuando se juntan en la Bella Diodati unos cuantos escritores como los autores de Frankenstein y el autor del vampiro, es decir, cómo se genera alrededor de ese grupo de Lord Byron una creatividad literaria, y justo cuando se refugian en esta casa del lago Ginebra, en la Bella Diodati, sabéis que gracias a ese verano, a ese año sin verano, se generan esas 2 grandes novelas. Mary Shelley escribe Frankenstein y William Polidori escribe El vampiro. Pero fue a raíz de esa explosión volcánica, sin ellos tener conciencia de que se generaba estos efectos colaterales. Y por otra parte, un invento. Es decir, como no había avena, como muchos animales de tiro murieron, Carl Drais inventa la dresina o el velocípedo, que es un antecedente de la bicicleta. ¿Por qué? Porque había que transportar ciertos elementos, no con tracción animal, sino con tracción mecánica. Entonces se crea un invento. Bueno, son 3 ejemplos muy rápidos para que veáis cómo una catástrofe que llevó a la tumba a más de 71.000 personas sí generó, por otra parte, una explosión de creatividad artística. Hombre, hablando de creatividad, a mí lo de poner una bomba en un volcán me parece creativo. Ya lógico o no lo sé, pero espérate, espiegarte los machos, porque lo siguiente de lo que nos quiere hablar Sergio es sobre reactores nucleares, ¿vale? Entonces quiero decir que igual esto se va liando cada vez más. Bueno, pero eso no me parece mal. Bueno, vamos a ver, es que... Espera, una bomba dentro de un reactor nuclear. Todos estamos asumiendo que la energía nuclear es algo reciente, ¿verdad? Pensamos más o menos en la Segunda Guerra Mundial, los incidentes de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, el primer reactor nuclear en realidad fue construido en Chicago en 1942 bajo el nombre de CP1, ¿vale? Pues no. Ha habido energía nuclear en la Tierra desde hace muchísimo antes. En 1972 se descubrieron 17 reactores nucleares naturales en Gabón, en África. No se tenía conocimiento de ellos y por supuesto que causaron una sorpresa tremenda porque, claro, precisamente se pensaba que la energía nuclear era algo muy reciente en la faz de la Tierra. Pues efectivamente no fue así. Los físicos que lo descubrieron, que además eran físicos nucleares, empezaron a ver una correlación muy extraña de isótopos de uranio, en concreto uranio 235 y uranio 238, que son rarísimos en la naturaleza y que realmente son los isótopos que son necesarios para crear una reacción en cadena, para obtener la fisión nuclear, ¿de acuerdo? Bueno, pues no estuvieron muy claros y empezaron a investigar en esta zona de Gabón y se dieron cuenta que existía una concentración tal que, de no ser... descartando la otra opción, que fueran civilizaciones antiguas que tuvieran capacidad de tener energía nuclear, no daban crédito a que la propia naturaleza hubiese creado esa concentración de isótopos de uranio que son tan extrañísimos. Finalmente, luego después, se descubrió que efectivamente, en principio, se da por hecho que son concentraciones naturales, pero que durante más de 100 millones de años hemos tenido estas zonas de depósitos de uranio, que por así decirlo contaminan la parte de alrededor, y a posteriori se han encontrado diferentes más. O sea que la propia madre naturaleza ha creado la energía nuclear mucho antes que nosotros en la propia Tierra, porque ya conocíamos, por supuesto, el ejemplo máximo que es el Sol, pero no sabíamos que en nuestra propia Tierra teníamos esos reactores nucleares naturales y pensábamos que habíamos descubierto algo. Bueno, el primer reactor nuclear lo tenemos en el Sol, lo tenemos ahí relativamente cerca, que es donde se producen esas fusiones. Pero hace fusión. Pero hace fusión y va a su bola, y de lo cual nosotros nos retroalimentamos, ¿no? Gracias al Sol. Bueno, sabes que se publicó hace unos cuantos años una obra que se titulaba, si no recuerdo mal, Y la Biblia tenía razón, ¿no? Entonces lo que decían, intentaban explicar a través de una serie de huellas arqueológicas de por qué los episodios bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, pues tenían una cierta credibilidad o tenían un poso, ¿no?, histórico. Y una de las cosas que dice Werner Keller, que es el autor de esto de La Biblia tenía razón, es que en Sodoma y Gomorra, para que ocurriera lo que ocurrió y para que una mujer se convirtiera en estatua de sal, tuvo que haber una explosión atómica, una explosión nuclear, y que eso es lo que justificaría esas circunstancias, vamos a llamarlas climatológicas,
que se produjeron entonces. Y por otra parte, ya sabéis que en muchos textos védicos, en muchos textos de la India, cuando hablan de las guerras de los dioses con los vimanas, también hablan siempre de este tipo de explosiones muy similares a las nucleares por la devastación y por lo que genera en la piel de los animales y de los seres humanos que entran en eso. O sea, que forma parte de la mitología, pero es cierto que las leyendas a veces se hacen eco de que parece que en la antigüedad hubo algo muy parecido a explosiones atómicas. ¿Cuánto vamos a tardar en ponerle la bomba al sol? Ya, directamente. Oye, una cosa, hablando del sol, es que hay una catástrofe natural con la que tengo sentimientos encontrados, que por un lado digo, hostia, ojalá pase esto y se acabe todo ya. Un evento Carrington. Y esto no habéis hablado. Me sorprende. El gran apagón. El gran apagón. Gran podcast, por un lado digo, sí. Hombre, vaya marrón, vaya movida porque se lo van a comer los niños. Pero por otro lado digo, pues lo mismo les viene bien. Básicamente, los niños. Tecnología electrónica. Daría para programa y casi temporada el tema, o sea que sí, no se puede incluir. Mira, yo creo que lo podíamos tocar, sí, porque es verdad, creo que fue en 1859 donde, bueno, pues no había todavía satélites artificiales y tal, pero si un efecto Carrington ocurre ahora, los satélites posiblemente los quemara, todas las comunicaciones serían imposibles y volveríamos, evidentemente, pues a la era preeléctrica. Pero eso quiere decir que si hubiera un evento Carrington no habría más Mindfax, ¿verdad? Bueno, yo sí, porque lo haríamos oral. Claro. Sí, lo haríamos con señales de humo. Ajá, con señales de humo. Ya. Tendría que venir la gente a sentarse a escuchar. Ya. No me queda claro si Si eso os vale es de bueno algo, o es el malo para patrón mí. tiene previsto esta eventualidad y en sus satélites Starlink parece que están blindados contra las tormentas solares y la radiación solar. O sea que ya se está, Siempre está ahí, ya se está pongo en avanzando pie. en esa línea. Me pongo en Siempre pie. está ahí, ¡Viva siempre Elon! está ahí. ¡Viva! ¡Elon! Bueno, nos vamos los 4 cuartos que tenemos ahora mismo, Espinosa, a invertirlos a Tesla, SpaceX y todo lo que... Vamos, te lo claro, ahora mismo, cuando ocurra Ponlo el evento todo. Carrington, va a ser lo único que siga en pie en la bolsa. Ponlo todo ahí. Ahí, todo al rojo, dale ahí. Jesús Callejo, yo a lo que no invierto es en la inteligencia humana. Al final nos acaba decepcionando por algún lado. Bueno, pues es lo que tiene. Somos capaces de crear grandes cosas y de cagarla. O sea, que vamos a ver si creamos. Sí. Y en lo que sí que pongo mi dinero, Sergio, es en la bondad humana y recordando que Mindfax sirve para ayudar a gente que realmente necesita que le echen una mano. Claro que sí, aparte de pasárnoslo estupendamente bien y aprender cosas nuevas en este podcast, vamos a echar una mano a la gente más necesitada, a esa gente que está pasando por grandes dificultades y grandes problemas. Y gracias a las escuchas y a las ayudas de los oyentes, que si quieren ayudar un poco más pueden retuitear nuestros posts en Twitter, pues estamos intentando erradicar esas colas de hambre tan terribles que estamos sufriendo. Recordamos que nuestro Twitter es @mindfax_, @mindfax_ y que estamos disponibles en vuestra plataforma de podcast favorita para que nos escuchéis, pero también para que nos dejéis bien de estrellas, bien de puntuaciones, bien de comentarios. Ahí arriba en los rankings queremos estar los primeros de todos. Y que nos escuchamos en 7 días. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y, curiosamente, se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora, ese campo se desmorona. ¿Qué sucederá ahora? Es de suponer que a medida que el campo se inestabilice habrá más incidentes. Un avión caerá del cielo, luego 2 y después, en pocos meses, todo aparato electrónico quedará frito. Las descargas estáticas de la atmósfera crearán supertormentas, caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado. E irá empeorando. Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares, que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán literalmente la cocción del planeta.
En solo 3 meses estaremos en la edad de piedra. Al cabo de 1 año, el campo desaparecerá. Y adiós.